Moebius es un film de culto argentino producido por la Universidad del Cine, también conocida como FUC, y realizada en conjunto por sus estudiantes. La película hasta hace poco era muy difícil de conseguir y se encontraba en muy mala calidad, pero recientemente, gracias al trabajo de Ariel Casos Velo, la película fue restaurada y remasterizada a 4K y se puede ver gratis en internet. Por eso hoy en ¿Qué peli vemos? Haremos un análisis de este film, develando el verdadero mensaje que quisieron dejar detrás del mismo. Moebius es una película argentina del año 1996, dirigida por Gustavo Mosquera, basada en el cuento de ciencia ficción Un tren llamado Moebius del astrónomo estadounidense Armin Joseph Deutsch, publicado en el año 1950, el cual iba de un tren que desaparece luego de la construcción del nuevo ramal en la ciudad de Boston, el cual fascinó a Mosquera, que vio la posibilidad de usarlo para su proyecto de hacer una película de manera colectiva con sus alumnos de la FUC y usar este relato de aparente ciencia ficción dura como metáfora de los desaparecidos en la dictadura de los 70, trasladando la historia a Buenos Aires, donde un tren con pasajeros desaparece de forma misteriosa, por lo que el director general decide llamar al arquitecto que planificó los nuevos ramales, pero este desiste y en su lugar envía al matemático experto en topología Daniel Pratt, pero la respuesta que encuentra es que se ha producido un fenómeno físico-matemático que alteró el espacio-tiempo, dejando la nueva red como una cinta de Moebius. Pratt descubrirá que hay un científico que puede explicar el misterio, su antiguo profesor Hugo Milstein, pero se encuentra misteriosamente desaparecido. Mosquera llena el relato de referencias y diálogos que no solo argentinizan el relato, sino también dan lugar al subtexto. Uno es que el tren antes de desaparecer estaba yendo para Plaza de Mayo, lugar emblemático donde todos los jueves se juntaban las madres de los desaparecidos como forma de protesta, y que la cantidad de pasajeros que estaban en el mismo sea justamente 30, en referencia a los 30.000 desaparecidos, o que el tren no se pueda ver solo es perceptible por el sistema de señales y por el sonido que producen los túneles. Al comienzo de Moebius, un operario recibe un llamado tarde en la noche para que le dé respuesta sobre el tren desaparecido, pero en ningún momento se preguntan por las 30 personas que estaban en él. Pero estas no serán las únicas referencias en la película. Otro ejemplo es por el minuto 12, en el que el director general del tren está teniendo una conversación telefónica con una mujer que estaba buscando a alguien, y la cámara se enfoca en un periódico donde se ve el titular "Ola de desapariciones en Capital Federal". En otra escena, por el minuto 39, el protagonista Daniel Pratt baja por las escaleras de una estación del tren, mientras un empleado despega unos carteles donde se veía la imagen de un joven escrito "Visto por última vez el 4 de marzo" y un número de teléfono. La escenografía juega también un papel muy importante, presentándonos al hombre en este mundo tan kafkiano, entre pasajes y laberintos, siempre inmerso en una arquitectura que lo ahoga. Tal vez sea por eso que una de las estaciones se llama Borges, otro autor que estaba fascinado por los laberintos y los tiempos circulares, como la escena que Pratt va a los archivos a encontrar los planos originales del tren y entra en este lugar y camina por entre estos túneles profundos de estantes llenos de archivos que casi evocan un laberinto y que simbolizan además esa burocracia absurda en la que vive el hombre moderno, que también es apoyada desde la fotografía con el uso constante de luces frías casi azuladas que aprisionan al protagonista y al espectador. En medio de estos túneles, pasajes, además del uso de filtros, ángulos de cámara insólitos y sobre todo muchos travelings que están aprovechando la arquitectura de los espacios todo el tiempo, generando profundas perspectivas y además logrando, como ya se dijo, ahogar a los personajes en estas estructuras. Otro recurso es el foco, como en una de las escenas del principio, que el conductor del tren, luego de pasar una luz roja por pedido al director, baja para discutir con él. Foco sigue la acción todo el tiempo, pero además encierra los diálogos, que en este caso están evidenciando al hombre desesperado en medio de sus invenciones, que se le han salido de las manos, como la escena que Pratt le está explicando a los burócratas sobre la desaparición del tren. Pratt explica que las vías del metro han creado una vía infinita, como la cinta de Moebius. El tren puede reaparecer siempre y cuando el sistema permanezca infinito. Sin embargo, hay una posibilidad de que en un accidente, tan pronto como el tren reaparezca. Esto molesta claramente a los burócratas, que se ponen a la defensiva, y uno exclama: ¿se cree que estamos escondiendo el tren? Mientras otro dice: cuando entró en el túnel que cruza el Maldonado
embargo, se convirtió en un barco y ahora navega a África. Más adelante, Pratt encuentra el tren perdido y decide caminar mientras observa a los pasajeros, quienes están absortos y semidormidos, como si no pudieran ser capaces de procesar lo que está ocurriendo. Ellos han estado desaparecidos, pero no se han dado cuenta. Luego se encuentra Miss Stein, quien ante la pregunta de Pratt sobre los pasajeros le responde: vivimos en un mundo donde nadie escucha. Cuando la gente abra sus ojos podrá solucionar sus problemas. A lo que Pratt se pregunta si el mundo lo recordará a él y dice: no puede ser que todo se pierda. A lo cual Miss Stein responde: ni los hombres ni el tiempo desaparecen sin dejar huellas, permanecen a nuestras almas. Y el cierre final es cuando reaparece el tren en la estación totalmente vacío, a lo que las autoridades le dicen al director general: llévelo a la escochera y que no se hable más del tema, ¿entendido? Acá no ha pasado nada. No hay ninguna mención a las personas desaparecidas, ellos ignoran el evento para que todo vuelva a la normalidad. Luego el director encuentra el cuaderno de Pratt donde relata sobre las verdades de lo que pasó realmente, a él y a los pasajeros, para que segundos después un operario grite que ha desaparecido otro tren, como recordándonos que esto puede volver a ocurrir. Mosquera utilizó una historia de fantasía y ciencia ficción para relatarnos una historia que todavía duele pero que no ha sido resuelta. Más en tiempos como hoy en que la historia quiere volver a ser escrita, para la conveniencia de algunos pocos. Esto ha sido Que Peli Vemos y nos vemos en el próximo video.